Ustedes saben, ustedes tienen idea hasta cuándo pueden ser los apagones en Cuba mientras que la isla dependa de un combustible que llegue desde el exterior. Apriétese el cinturón cubano. Porque si esta poesía que la dictadura cubana te está vendiendo hoy se hiciera realidad, usted en Cuba tendría apagones por lo menos hasta el 2035. ¿Y por qué el 2035? Estamos hablando de 9 años, casi una década, porque ese es el tiempo que el régimen de La Habana calcula que con 3 etapas de transiciones energéticas que han diseñado, podrían llegar al 40% de la energía renovable que se necesita para permitir eliminar la importación de combustible. 2035. Quizás yo no esté aquí, quizás usted tampoco, pero lo que sí van a permanecer son los apagones y la ineficiencia de una dictadura que te vuelve a poner nada más y nada menos que para el 2035 te prepara mentalmente para que sigas viviendo en apagón, para que sigas viviendo en miseria, para que sigas siendo el que sufre mientras ellos miran cómo están. Escuche esto. El nuevo plan de la dictadura que hoy fue revelado en la mesa redonda para hacer la transición de un país consumidor del combustible que se importa a las energías renovables. Este plan lo hubieran podido hacer hace 25 o 30 años. Pero les repito, no lo hicieron en primer lugar porque no les importa que sea usted el que sufre el apagón. En segundo lugar, no lo hicieron porque si lo hacían y tenían la energía renovable, no podían pedirle petróleo a Venezuela ni a otros países ni llorar esa lástima que luego revendían este petróleo en el mercado internacional. Ahora que Trump les apretó, se dieron cuenta, coño, podemos instalar paneles solares, coño, podemos instalar molinos de viento, como si fuera la Galicia de la cual salieron, o un rincón de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Escuchen esto y díganme qué creen. El plomo, el zinc, se ha avanzado muchísimo en ese tema y todo eso nos está sumando unos 1.700 megawatts en estos momentos, la suma de lo que hay y lo que resta del sistema, ¿no? Por ahorro de... ¿Y la segunda y la tercera etapa que completa? La segunda etapa entonces ya está prevista para el año 2035. Entonces ya hay alcanzar el 40% de energía renovable, un salto del 30 al 40% y una reducción del 60% con eficiencia energética. Es decir, es una tarea ya mucho más ambiciosa que se sigue avanzando. Y la tercera etapa entonces sería a la soberanía total. En esta segunda etapa ya eliminaríamos la importación de combustible. Es decir, la primera etapa, el 24%, es una reducción importante de más de 1 millón de toneladas, alcanzando el 24%. Más de 1 millón de toneladas se dejan de importar en el año 2035 y ese 40% nos quitamos totalmente la importación y en el año 50 con el 100% de la energía renovable estuviéramos consumiendo solo de energía renovable. Ya, prepárate, cubano, para que se acaben completamente los apagones 2050 en Cuba, para que se deje de importar combustible a un 40% y el beneficio que eso traería. 2035, eso es lo único que te promete la dictadura. Recuerda, la dictadura es especialista, como es el régimen y los regímenes socialistas, en venderte ilusiones, en venderte sueños. Te tocará esperar hasta el 2035. Te tocará esperar hasta el 2050. Mientras tanto, sigue sufriendo tu apagón, sigue sufriendo por culpa de esa dictadura y su incapacidad, porque todo esto, señores, es nada más y nada menos que un escenario donde ellos nunca supieron adaptarse y prepararse a lo que tenían enfrente, que se llama un bloqueo de un imperialismo, como ellos lo llaman.
Lo que pasa es que ese bloqueo, que no es bloqueo, que es un embargo, ha servido como excusa. Pero la excusa que ellos han utilizado no es la excusa que te han dicho a ti. Ellos lo han tenido como excusa para apretarte más el cinturón, para meterte más la mano en el bolsillo y para hacerte a ti la vida, cubano, más miserable. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Y esta es la ilusión que ellos tienen. Y este es el proyecto, energías renovables en Cuba para llegar a la meta del 40%. Con el 40% se eliminaría la importación de combustible. Es decir, si tú eliminas la importación de combustible, es porque tú tienes ese combustible ya en Cuba. ¿Mm? Ya no te hace falta ese combustible. Y al no hacerte falta ese combustible, pues qué maravilla. Ya no hay apagones. Mínimo 2035, 9 años más. Pero de aquí a ese proceso, que ellos no van a durar y ojalá que no lleguen, señores, sencilla y llanamente, a Cuba no le esperan otra década de sufrimiento, otra década de miseria, otra década donde usted tiene que pasar hambre y necesidad por culpa de esa dictadura. Entonces, déjeme mostrarle aquí, porque habló del tema del barco ruso que llegó y dijo que en Cuba hacen falta 8 barcos. Y uno se pregunta, si hablaban de que un barco ruso daba para una semana de toda la energía y las cosas que necesitaba en Cuba, ¿qué mes tiene 8 semanas? Vamos a buscarle esa declaración aquí. A ver. Bueno, aquí. Dice que en Cuba las obras van muy bien. Cuando usted escucha eso, cuando usted ve todos estos programas, están alejados de la realidad que usted vive. Estoy buscando el impacto porque incluso ya les voy a mostrar lo que publicó, la síntesis que publicó Cuba Debate de esto, donde hablan de por qué demoró en procesarse el barco ruso y cuánto dura. Habla de que son 100,000 toneladas de crudo, que imagínense, no pudo entrar a la bahía de Cienfuegos. Hubo que sacarlo de un barco, montarlo a otro, que eso llevó tiempo. De ahí dice que tenía autorizadas 90 horas para permanecer en el puerto. ¿Quién lo autorizó? ¿Los rusos o fue Estados Unidos? A las 90 horas se descargó. Explica que luego que se descargó venía un problema. ¿Cómo se iba a trasladar ese barco? La logística estaba fuerte porque la dictadura tiene poquitos barcos. ¿Y de quién es culpa de eso? Tiene poquitos barcos y muchos hoteles. ¿Ustedes saben de quién es culpa de eso? De la dictadura. Y ustedes saben por qué la dictadura es la culpable. Porque a la dictadura nunca le ha importado y porque antes llegaba ese petróleo y en lugar de producirse en Cuba el proceso de refinamiento, se lo enviaban y lo revendían. Pero en Cuba hay poquitos barcos. Pero fíjense que incluso la culpa que usted tiene o de vivir bajo una dictadura, que ahora ellos aseguran que hasta los sargazos han sido culpables de lo que el cubano ha experimentado y los apagones. Olevi fue enfático en que no todo se puede planificar. Puso el ejemplo de los sargazos. ¿Quién puede planificar lo de los sargazos? Relató que estas algas obstruyen los filtros de agua de tomas de agua de Nargas a pesar de las recientes inversiones con equipamiento totalmente nuevo para impedir su entrada. Hay momentos que hasta las murallas se tupían y brincaban por arriba. Es muy fino, entonces nos tupían nuestras bombas, se dañaron. Hubo que sacar a Energas por completo. Eso nadie lo planifica. ¿Quieres que te diga algo? Hasta eso se planifica en los Estados Unidos. Hasta eso las personas que trabajan en ese proceso de planificación lo hacen. Te cuento que todo el mundo puede ver los sargazos. De hecho, hay marejadas de sargazos que llegan aquí a las costas del sur de Florida y esto se maneja por las autoridades. Lo que pasa es que ustedes son tan ineficientes, lo que pasa es que ustedes son tan despreocupados por lo que puede afectar al pueblo que hasta un sargazo tupe las tomas de agua de Nargas. ¿Qué me dicen de eso?
¿Qué me dicen de eso? ¿Qué ustedes creen de lo que estamos leyendo? Primero, para el 2035, la dictadura promete que toda la energía que se necesita en Cuba para no importar combustible se va a tener 40% 2035, en 9 años. Y luego la dictadura diciéndote que hasta los sargazos conspiraron y tuvieron que sacar a Energas de circulación, a lo cual le podemos unir lo que te están diciendo, que no tenían barcos para transportar el combustible que llegó de Rusia y que luego ese barco solo tenía 90 horas de autorizo. ¿Quién le había dado esas 90 horas? ¿Los rusos? ¿O se la dieron los americanos? ¿Se dan cuenta, señores? Ahora en cualquier momento te dicen que el embargo norteamericano no impide que los sargazos imperialistas tupan las tuberías de Energas. Dice Flipper que está desesperado nuestro pececito de la suerte. En Cuba Tron lo tienen como un anciano loco. Ok. También en Venezuela y también en Irán. Hazle el cuento. Saludos para ti. ¿Usted cree en ese plan que le ha dado la dictadura de esperar 9 años para que usted deje de tener apagón? ¿Qué ustedes me dicen? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Mi gente del TikTok, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por seguirme. Un abrazo y nos vemos en mi canal de YouTube, Daniel Benítez News. ¿Qué usted me dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Le cree usted a la dictadura cubana? Están delirando como muerto que se va al hoyo. A lo más le doy 2 meses a la dictadura. Daniel, el clan Castro sabe, les llega su momento. Marian, saludos. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Cuando usted escucha al ministro de Energía y Minas en Cuba, en esta entrevista, diciéndote que los sargazos han contribuido a que Energas salga de circulación, o cuando usted lo escucha diciéndole al cubano que está sufriendo que para el 2035 ya no va a hacer falta importar combustible con este plan que tiene la dictadura, ¿usted le cree?